Cooperativa. 8:59 minutos. 8:59 minutos. Cargado a la opinión. 4 miradas y un debate con temas y noticias que nos mueven a todos. El primer café con Cecilia Rovaretti. Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 13 grados la temperatura actual, 26 en la máxima que se espera para hoy en Arica, en nuestra capital. En Arica la máxima será 23 grados, en Iquique 24, Antofagasta 21 grados. El sol así brillando totalmente en Chillán con una máxima de 21 grados. ¿Ya? Concepción 18, también el cielo completamente despejado. ¿Qué pasa en Copiapó? Despejado también, mucho sol con una máxima de 27 grados. Por favor, don Sergio Campo, deje de distraerme a nuestros panelistas de hoy. Ya se quedan conversando en el pasillo estos señores, por favor. Ya están acá. ¿Quién falta? Falta la DC. La democracia cristiana. Sigue conversando falta la DC. Conversa y conversa la democracia cristiana. Ya. Está cooptando. Está cooptando. Estamos con Eugenio Guzmán. ¿Cómo te va, Eugenio? Muy buenos días. Osvaldo Andrade, ¿qué tal? Bien. Muchas gracias. Alberto Mayol. Muy buenos días. Buenos días. Y David Morales, que ya dejó de parlamentar ahí, que es el secretario nacional de la democracia cristiana. ¿Cómo te va, David? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia. Buenos días a todos los panelistas, mi amigo Marco en los controles y Chile. Ya. ¿Quién más? Y a mí, Chile, pues. Chile. ¿Usted no la saludé? No. Sí, la saludé. Y encima hoy día llegué más temprano que nunca y me senté al final igual. Sí. Por ponerme a conversar en los pasillos. Bueno, pero los últimos serán primero, dicen. Ya. Siempre dicen. Así Bueno. dice, No siempre resulta. Así dice la U. No, pero bueno. Hay que En este la primer café de hoy, les pido que dejen de chacotear para contarles que la Universidad Alberto Hurtado, admisión 2020, te invita a conocer las tesis stories, un alumno, una tesis, un minuto. Conócelas en uahurtado.cl. Así comenzamos nuestro primer café. El primer café en Cooperativa presenta Pórtate con 25 gigas por 12.990. WOM, nadie te da más. Y Universidad Alberto Hurtado, admisión 2020. Bueno, la semana pasada no nos vimos porque hubo tenis, han pasado muchas cosas. ¿Cómo va la solución de los problemas que se están enfrentando o los desafíos, podríamos decir, que Chile enfrenta en estos momentos ante esta demandas sociales que se han hecho notar, en fin, y hay varios temas para conversar. Desde un lado está esto de la seguridad y por la paz, el acuerdo por la paz que pide el gobierno. A todo esto, ¿no es cierto?, con el proyecto que ha enviado el gobierno para permitir que las Fuerzas Armadas puedan, sin necesidad de estado de excepción, se pueda pedir que ayuden para cuidar las infraestructuras críticas. Que eso es lo que se va a conversar en el Congreso y que se está discutiendo. Hay algunas dudas, en fin, el ministro de Defensa ha hablado de, si hablamos de infraestructura crítica, distribución del agua, electricidad, gas, comunicaciones, hospitales, aeropuertos, entre otros, comisarías también. La ministra Carla Rubilar habló de transporte público como terminales y metro, y que están analizando si incluir centros de distribución de alimentos y supermercados, pero que de eso van a conversar, en fin. A ver, Alberto Mayol, ¿qué te parece esto? A ver, el problema, es un gobierno que ha logrado que hasta la infraestructura sea crítica. O sea, ya estamos hablando de... A ver, cuando uno enfoca la relación en los problemas de violencia, y al frente lo que estaba pasando es que la violencia iba bajando, lo único que hace es que mantiene el eje en aquello que supuestamente quiere prevenir,
A mí me llama la atención que el gobierno apueste a todo esto y por tanto me parece muy extraño que hayan habido 3 semanas seguidas en que los anuncios son fundamentalmente relacionados con los temas de seguridad y no hayan las medidas que podrían efectivamente evitar que todo el proceso de movilización más radicalizada tenga alguna clase de posibilidad de desarrollarse. Entonces, a mí me parece insólito que el gobierno siga jugando este juego, es un error enorme. La infraestructura crítica, para que tengamos claro, desde el segundo día, ¿ya?, de todo esto, no ha habido, de la infraestructura crítica que se ha descrito, no ha habido, que sepamos, atentados a ese tipo de infraestructura. Eso es lo que sabemos hasta ahora. A menos que el presidente nos quiera decir que efectivamente ha habido, y si ha habido, entonces ha ocurrido que ha logrado ser evitado el daño, porque no hemos quedado sin agua, sin luz, no ha pasado nada de eso. Entonces, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué el gobierno sale con esto? Ahora, según el ministro de Defensa, él adelantó que ellos manejaban información, parece, de inteligencia, en fin, pero que no la podían dar a conocer, tal vez... Pero la está dando a conocer a través de esto. Estás diciendo que tienes una herida y lo que corresponde legalmente, corríjanme si no es así, es que ¿por qué no mantuvo el estado de excepción y solo dejó a los militares en la zona que eran críticas? Si lo que no quiere entonces es tener estado de excepción, pero tener las condiciones del estado de excepción. Es que es absurdo, o sea, inventarse el mundo de nuevo en medio de una crisis mientras no es capaz de ir y decir, ¿saben qué? Los 3-4 temas sociales más urgentes por donde este cuerpo efectivamente está perdiendo la vida, ¿ya? Esas son las heridas importantes. Esto es lo mismo, literalmente lo mismo que un cuerpo que está herido en 3 o 4 zonas importantes, tiene hemorragia, ¿ya? Y la persona que quiere sanarlo dice, hay que mejorarle la fractura del dedo porque sin este dedo no puede pegar un combo. O sea, esto es absurdo. A ver, Eugenio Guzmán. Mira, yo creo que hay dos cosas distintas, a mí me parece. La primera tiene que ver, creo yo, con... Sí, efectivamente, ¿no es cierto?, la protección de estos lugares existe la capacidad hoy en día para proveerlo en la eventualidad que algo ocurra. Ayer, no sé, vi una noticia que había una central por ahí, no sé dónde, que había sido, parece que, atacada o asaltada o algún intento al respecto. ¿La central de...? Sí, pero pero ayer lo escuché en alguna noticia. Ya. Lo segundo es ¿qué más pueden hacer en términos generales las Fuerzas Armadas en términos de repeler situaciones de esta naturaleza, que puede ser bastante más complejo, ¿ya? Puede ser más complicado. Y desde ese punto de vista no sé si podemos encontrar una situación en que al final no se resuelva nada o puede ser más violenta la reacción. ¿Ya? Yo creo que ahí hay un miedo, un problema al respecto de esta medida. Lo tercero, yo ahí no concuerdo contigo, Alberto, en el sentido de que sí hay un problema de violencia hoy en día, que es distinto de la demanda social y va por un carril distinto, pero desgraciadamente genera un estado de ansiedad, angustia, miedo, que efectivamente no contribuye a lo que al desenvolvimiento natural de lo que es este proceso. Claro. ¿Ya? Y en ese sentido hay que abordarlo de alguna manera. Pero ya el gobierno fracasó a intentar poner el orden en esta condición. Claro, pero espérate, pero es que ¿qué otra solución entonces hay? O sea, si tú te fijas, no todos los que están los que están en una situación de protesta son violentos. O sea, yo diría que son dos cuerdas completamente distintas. O sea, y lo vemos por el tipo de acciones que realizan y por un interés precisamente de solamente violentar, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay un problema de violencia. ¿Cómo lo abordamos? Ese es el problema. ¿Ya? Ahora, por eso que te digo que es una cuerda distinta del tema de protesta social, el tema de reforma constitucional o cambio constitucional, son cuerdas distintas, claro que pero sí, hay un problema. Sí. ¿Ya?
Ahora, lo de infraestructura crítica, yo veo que es complicado el tema, porque obviamente si uno va a poner militares, los militares tienen modos o protocolos distintos de carabineros, entonces no sé si... O sea, yo creo que cuando uno dice, me duele que ataquen esto, los que quieren atacar van a atacar eso. Entonces me parece que es solamente indicar lo que te parece que puede ser más interesante atacar. O sea, hasta el momento. O sea, yo creo que no sé por qué no se ha hecho. Tal vez ha habido protección policial. Bueno, se ha habido y ha sido efectiva. Claro, pero hoy día tú tienes un problema en la calle también. Bueno, pero a ver, sí, David Morales. A ver, esta es una situación preocupante porque efectivamente hay cuestiones que son objetivas. ¿Hay hechos de violencia? Sí, hay hechos de violencia. Y el presidente lo que trata de hacer es dar una respuesta. La verdad es que incluso no sé cómo calificarla, pero busca dar una respuesta que busca que en el fondo puede ser muy efectista desde el punto de vista de los anuncios, pero a mí me preocupa algo previo. Yo creo que él está atacando la consecuencia y no está atacando la causa. Porque hace un par de semanas se firmó este acuerdo para la nueva Constitución, que da una respuesta desde la política a un ámbito que es fundamental, que es tener una nueva Constitución. Pero no se ha dado una respuesta desde el punto de vista social. Entonces, y se puede caer lo primero por lo segundo. Justamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si no hay anuncios, Cecilia, realmente importantes en el tema de la agenda social, es imposible pretender que la gente no siga marchando. Ahora, yo tengo la sensación, disculpa, que aquellos que están generando violencia en las calles puede que vayan a continúen igual, pero si tú no haces un anuncio contundente en materia social, le estás dando en el fondo la justificación para en el fondo eso en materia de violencia y los los proyectos sociales que van en paralelo. Van de la mano, entiendo que lo vamos a hablar después, claro, pero van de la mano. ¿Por qué? Porque por un lado tú estás diciendo necesito controlar la violencia, pero no estás dando respuestas mínimas a las demandas de la ciudadanía. Cuando la gente dice llevamos 4 semanas y no hemos ganado nada, desde el punto de vista de la ciudadanía, es una realidad, porque la respuesta de la nueva Constitución es una respuesta desde la política. Entonces, ojo con eso. Ahora, pero se está discutiendo en el Congreso lo del aumento de las pensiones, lo de la nueva Constitución. Pero la democracia cristiana apoyó rápidamente, ¿verdad? Esto de que las Fuerzas Armadas... No es así. Oye, pero no es así. Pero David, Cecilia, es que lo que pasa, disculpa, Eugenio, para aclarar este punto. Lo que pasa, el diputado Matías Walker planteó, pero él es pero el presidente de la democracia cristiana no fue así. Lo que FAT señaló es que nosotros estábamos dispuestos a conversar del tema, que fue lo mismo que el día de ayer el senador Arboe, el senador Girardi, el senador Insulza, y el senador Elizalde plantearon. Entonces, ojo con eso, nosotros no vamos a negarnos a priori a legislar en una materia o a buscar una solución a un problema que es evidente, pero tenemos que conocer el proyecto, o sea, ni siquiera conocemos el proyecto. Claro, el tema es saber a qué le llaman infraestructura crítica, y por ahí está el tema. Pero no solo la infraestructura crítica, sino que el hecho que estén los militares en la calle puede generar otras situaciones. Ojo con eso. Osvaldo Andrade. Mi impresión es que el gran déficit que ha tenido el gobierno ha sido un tema de inteligencia. Y no me refiero solo a la inteligencia vinculada con el tema de la represión, sino que la inteligencia en su sentido más amplio, en cómo enfrenta el problema en su globalidad. Leer adentro, intus legere, dice. Siempre estar acompañado de académico para uno, no solo un agrado, sino que una gran solución. Fíjese usted que la ciudadanía quiere básicamente pensión, salud y salario. Si uno pudiera condensar en 3 conceptos, y si bien es cierto hay algunas discusiones en ese ámbito, claramente es insuficiente y además todavía no llegan a puerto concreto, sin perjuicio que claramente la gente espera una profundidad mayor en estos aspectos, al menos, reitero, pensiones, salud, salario. Y en materia de seguridad también tenemos un problema de inteligencia. ¿Cómo es posible que no se puedan anticipar cosas? Fíjese que después de 37 días, recién hoy día se está hablando que pareciera ser que el narcotráfico algo tiene que ver con estas cosas. 37 días.
Lo conversamos aquí Pues la primera que semana. Pero ¿cuál es su opinión, Osvaldo Andrade, de las Fuerzas Armadas pero- en la infraestructura crítica? Como se trata de que yo quisiera elaborar un poquito mi respuesta, si usted me lo permite, voy a intentar hacerlo. Entonces, si hay un déficit de inteligencia, el problema es visualizar esto, porque la forma de enfrentar los temas de seguridad pública es precisamente desde la inteligencia, y eso implica, oiga, si andaba gente haciendo saqueo y andaban en auto, y en algunos autos tenían las patentes ocultas, y otros autos tenían las patentes descubiertas. O sea, y discúlpeme, uno con la patente va a la dirección, al registro civil, y sabe quién es el dueño de ese auto. Perdone que sea tan burdo lo que le estoy diciendo, pero es que es así de simple. Entonces, ¿cuál es el punto entonces ahora? Y ahora me hago cargo de eso. Pero sobre la base de este contexto que hay un problema de inteligencia, yo reitero aquello. No digo que sean tontos, pero hay un problema de inteligencia. Fíjese usted que la vez que los militares estuvieron en las calles fue cuando murieron 5 personas, pues. ¿Se acuerdan, no? Sí, pues. Entonces la pregunta que uno se hace, ya, militares en esto que se ha dado a llamar, que todavía no está definido los puntos críticos, y si va una turba para allá, ¿qué van a hacer? Si ellos no tienen esta cosa rara de la escopeta con perdigones de goma que al final eran de plomo, ellos tienen balas de guerra y van a disparar. Entonces es re fácil hablar esto desde la teoría, pero la pregunta es súper concreta. Y ya tenemos la experiencia de que cuando hubo estado de excepción y salieron los militares, fue el momento en que de los 5, 4 de ellos murieron no digamos en enfrentamiento. Entonces, si tenemos la experiencia a 2 semanas, yo encuentro esto súper peligroso. Y quiero agregarle algo más. Y siento un precedente más jodido todavía. Y cuando los portuarios hagan su olla común, ¿van a ir los militares? O cuando la gente de la DGAC se toma en paro en el aeropuerto, ¿van a ir los militares? O sea, excúseme, si lo que se está generando aquí es un precedente tremendamente peligroso. Yo no digo que no haya que discutir el proyecto, no, por favor, pero por lo menos tengamos una cierta noción de que pareciera ser que el problema de pensiones, salud y salario no avanza mucho y el tema de seguridad avanza menos. Entonces, si hoy día nos damos cuenta que la trilogía es, en el ámbito de la seguridad, anarquismo, delincuencia, narcotráfico y algo de barra, para que digamos las cosas, oiga, si las barras están empadronadas, ¿necesitamos a los militares para eso? ¿O alguien tenía alguna duda que cuando se hizo el partido ahí en el Monumental iba a llegar la Garra Blanca y pusieron 15 carabineros? De esa inteligencia estamos hablando. Pero ¿cómo proteger la infraestructura crítica? Pero estamos de acuerdo. Es la pregunta que la ciudadanía también le puede hacer sentido. ¿Y está amenazada la infraestructura crítica? Pero puede ser una manera de prevenir. El ministro Espina lo dijo. Bueno, pero estamos hablando de cosas urgentes. Pero ellos tal vez tienen información Bueno, pero si tiene información que la entregue y así sabemos. No se puede porque es materia de inteligencia. ¿Quién dijo? Pero llevamos 5 semanas. Pero espérate, una cosa es que no le creamos al ministro. Pero espérate, una cosa es que no le creamos al ministro Espina y otra cosa es que exista un mecanismo para prevenir cualquier situación como esta. Estamos de acuerdo además, supongo, por lo que tú mismo dices, Osvaldo, es que acá el tema de la violencia no es lo mismo que la demanda social a esta altura. ¿No es cierto? Que fue el error que cometió el gobierno a propósito de inteligencia al principio. ¿Te acuerdas que la confundió? Okay. Son dos cosas distintas y lo hemos conversado otra vez. Entonces, pero ¿cómo abordamos eso? Ya, es un problema de inteligencia. Aquí la inteligencia no va a ser infusa, pues, ¿no es cierto? No va a venir del cielo, no sea, o de algún lado. Claro, se demoraron 30 días en cambiar al encargado. Pero que es súper simple. Divide uno, por favor. Divide y vencerás. Alberto. ¿Cómo? Divide y vencerás. Tú estás diciendo, Alberto hay Mayor. cosas que son separadas. Hoy día esas cosas que son separadas están juntas. Porque esas personas que sienten que no hay respuesta política salen a la calle todos los días a marchar aunque no haya marcha. ¿No? Esas personas salen todos los días y producen una aglomeración que aumenta las probabilidades de riesgo desde el punto de vista de la seguridad, porque sencillamente permite a las personas que van a hacer destrucción que habiten ese espacio de una manera que les permite operar. En cambio, si esas personas, y además, mientras no haya solución, más personas, te pongo un ejemplo súper simple. Osvaldo decía 3 puntos que son críticos. Yo quisiera agregar uno. ¿Qué pasa?
porque no ha sido temática, no ha sido tematizado, porque ese lugar está tan devastado desde el punto de vista de lo social que ni siquiera hay esperanza. Tiene que ver con la educación secundaria. Los escolares, los estudiantes secundarios que se encuentran fuera de ranking de notas, fuera de esperanza realista de PSU, esos estudiantes no tienen acceso a centros de formación técnica de calidad, no tienen acceso a gratuidad, no tienen acceso a nada. Esos estudiantes, si yo voy y les tiro este discurso incendiario y les digo, tu forma de participar en todo esto es a través del anarquismo, a través de la protesta violenta, muchos de ellos van diciendo que no, hasta que empiezan a ver que al frente hay alguien que les declara la guerra. Entonces, lo que empieza a pasar con esto es que aumenta el nicho. Lo que quiero hacer bien claro, esto no baja la violencia, esto la aumenta. Sí, pero Alberto, pero esa gente se llama sociología. No, pero es una interpretación nomás, con un sesgo, porque tú estás diciendo que el proceso probablemente de incorporación o de reclutamiento, Eugenio, opera de ese modo. ¿Cuántos anarquistas habían hace un mes y medio y cuántos hay ahora? Es que no lo sabemos, no lo sabemos. O sea, lo que sí sabemos es que hay un grupo de personas que hoy día son insensibles a la solución política que se dé, a la solución social que se dé. Entonces hay que aislarlo. Bueno, entonces, ya, ¿cómo lo hacemos? A eso es lo que voy. Primero, evitar que se junten. Mira, yo te puedo decir una cosa. Eso mismo, o sea, yo me pregunto, si tú no tienes, o sea, fíjate bien lo que está pasando hoy en día, ¿ya? Hoy en día no tenemos capacidad para contenerlo. Están utilizando medios disuasivos bastante fuertes y medios agresivos bastante fuertes, como una bomba Molotov. No sabemos cómo se organizan. O sea, prácticamente no tenemos ningún mecanismo logístico para poder controlarlo. Bueno. Para ir cerrando el tema de la propuesta del presidente sobre las Fuerzas Armadas en infraestructuras críticas, recordemos que se ha dicho que es inconstitucional, y que es inconstitucional, pero no tiene la capacidad de decreto. Pero que la única manera, nos dicen acá abogados especializados, de viabilizarlo es reformar el actual texto, redefiniendo las funciones que le da la actual Constitución. O sea, armonizando que el actual texto le entrega exclusividad al resguardo del orden público interior a carabineros e investigaciones y no a la Fuerza Armada. Entonces, se le puede buscar una vuelta, digamos, ¿no? A esto, como recordemos que hace 4 años los especialistas en Derecho decían que no se podía hacer un plebiscito de entrada para la Constitución. Bueno, pero para que el tema, como decía Osvaldo, ¿qué van a hacer los militares? Se podría cambiar. En el estado de excepción pasada, claro, cuando sí. se hizo, ahí está la solución. En el estado de excepción pasada, yo vi militares resguardando, por ejemplo, el distrito de aguas andinas en Vizcacha, que está en el trayecto para mi casa, digamos, y estaban ahí. Y ¿dónde estuvo el problema? Que también estaban en la Plaza Italia, pues. Entonces, te das cuenta que... Pero por eso... entonces, perdón, es que por eso digo que hay un problema de inteligencia, porque si en el estado de excepción el gobierno hubiese tomado la decisión de que militares solo se iban a circunscribir, cuestión que podía haber hecho sin ningún problema, solo se iban a circunscribir al resto que se ha dado en llamar las áreas críticas, probablemente esta discusión no la tendríamos hoy día. Escúchenme, cuando se hizo la movilización durante el gobierno de Bachelet respecto de los gendarmes, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Que se tomaron, y estos niños estaban armados, pues no estábamos hablando de bombas Molotov, estábamos hablando de UCI y cosas por el estilo. El gobierno lo que preparó fueron los decretos para que en el estado de excepción los militares se circunscribieran a las áreas del conflicto y no anduvieran en la calle, porque el problema que tienen, mira, si además le hacemos un flaco favor a las propias Fuerzas Armadas. Ahora, si el presidente es muy jodido, al ministro de Defensa mencionando eso, o sea, partamos por eso. Pero Eugenio, pero lo que a mí me preocupa es que ¿cuál es la alternativa? Hoy en día, si tú preguntas, la gente está complicada. Eugenio, la alternativa es que después de 37 días el gobierno se da cuenta que es posible invitar a la moneda
a una ente que se llama la mesa de social. Después de, o sea, Oye, por favor, Osvaldo, si está Bueno. bien. Ya, que son los que llamaron al otro día. a ver, espérate, si está bien. Eso es lo que ha pasado. Si nadie aquí está mencionando o poniéndole un 7 a lo que ha pasado, a lo que ha faltado inteligencia. A lo que ha ocurrido en estos últimos 5 semanas. Pero dilo. ¿Ya? Si lo que el punto de fondo es que hoy en día, frente a una demanda de intranquilidad, de miedo, de incertidumbre, tienes que afrontarla. Pero hay 5 demandas. ¿Por qué se responde a esta? Bueno, vamos a hablar... Oye, pero entonces ustedes me están vamos diciendo a hablar de que las las otras demandas que se- menciona, las tres que se que están menciona Osvaldo discutiendo. y la tuya, me va a decir que no hay ningún movimiento en torno a eso. Obviamente se está discutiendo. Se está discutiendo, desde sí. el tema, desde el tema. Vamos a ir a comerciales. Ahora te imaginas el bochorno pero ahí para Carabineros, que el cuartel de Carabineros, cualquier, esté custodiado por militares. No, pero si es que lo grave es que No, Carabineros pero, no pueda responder no, está bien, pero- disuasivamente pero cuando ima- atacan un claro. cuartel de Imagínate Carabineros. que el po. carabinero llega a la calle y dice, no te preocupes, Bueno, estoy en el ¿por cuartel qué porque no- me están cuidando los Ya, pero, milicos. Osvaldo, ¿por qué Carabineros no está respondiendo a ataques a las comisarías? ¿Cuál sería el ¿Cuál será problema la de eso? razón de eso? ¿Ah? ¿Cuál sería el problema? Yo no sé desde el punto de vista de un uniformado si eso es decoroso. Ya, Ah, decoroso, ya. pero Osvaldo, No sé si es un buen contéstame, concepto, Oye, pero Osvaldo, contéstame, ¿por ¿Ah? qué Carabineros no está respondiendo? No, espérate. Ya, vamos a ir a comerciales, vamos a comerciales. Solo decir que al ministro de Defensa, cuando se le pregunta, claro, entonces los militares van a ir a Plaza Italia, por favor, nadie está hablando de Plaza Italia, los militares, o sea que no venga si con estuvieron cualquier- ahí, pues. No, pero respecto a esta nueva propuesta, ya, vamos a comerciales. Salvo que a alguien se le ocurra que Plaza Italia es un punto crítico. No, Bueno, obvio que eso no. es otro tema. En WOM Es que se la no le juegan obvio. para que tú estés conectado 24/7. Por eso, pórtate a su plan de 25 gigas con redes sociales ilimitadas para siempre por 12.990 pesos. Que te muevas con libertad, no se importa, dicen en WOM. WOM, nadie te da más. Ya sigue un primer café, cargado a la opinión. Y a las 10:30, una nueva mañana. ¿Dónde anda, mijito? Matías, te llamo hace rato y no me contestáis. Yo misma te voy a ir a buscar, ¿ah? Para el colegio te cuesta levantarte y ahora, claro, desde tempranito en la calle. Más encima de nuevo me sacaste la sartén. Ay, cabrón. Que todos puedan expresar su opinión. ¡Nos importa! Pórtate a WOM con un plan de 25 gigas y redes sociales libres para siempre por solo 12.990. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. Deudas y más deudas. Llamados de cobranza lo tienen descompuesto y no sabe qué hacer. Tranquilo, existe la solución. Staff Defensa, donde su causa es la nuestra. Profesionales especialistas en diferentes materias como protección a deudores, ley de quiebra, personas, empresas y tercerías serán atendidas con el compromiso que necesita. Visítenos en www.staffdefensa.cl y agende su primera visita gratis. Somos Staff Defensa, a un clic de la tranquilidad total. Ya, María Luisa, te toca la A. ¿Lista? Sí, lista. A. Sistema de purificación de aire que elimina todo elemento patógeno dentro de tu auto en 20 minutos. AirLife. ¡Impresionante! ¿Sabías que en el interior de tu auto hay más de 700 tipos de gérmenes que pueden contagiarte enfermedades? Purifícalo con AirLife. Nuestra tecnología única elimina hasta el 99,9% de olores, hongos, virus y bacterias. Pídelo en el concesionario de tu marca y respira el aire puro que mereces. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Sabor, compañía, calidad, tranquilidad. A la hora de almuerzo, lo importante sigue donde siempre. Ópera Catedral. Pioneros en el barrio Bellas Artes Lastarria. A la hora de almuerzo, de trabajo o con amigos. Para tomar decisiones o darse un respiro. Ven a disfrutar de una excelente gastronomía llena de sabores familiares, del grato ambiente y atento servicio que te harán sentir como en casa. Ópera Catedral. El de siempre, donde siempre, como en casa. José Miguel de la Barra, esquina Merced. www.operacatedral.cl. Javier. Dígame, jefe. Mañana comenzamos a exportar nuestros productos reciclados. Excelente. Dale a tu negocio el espacio que merece. Prefiere la gama de vehículos comerciales Renault con volumen de carga desde 3,3 metros cúbicos hasta 12,5 metros cúbicos y capacidad de carga desde 750 kilos hasta 1.350 kilos para que tengas más espacio. Infórmate más en Renault.cl. Respalda y garantiza Terco.
No hay segundas oportunidades para un mal corredor. ¿Quieres vender tu casa en tiempo récord? Por tan solo un monto único de 1.490.000 pesos, vende con nosotros de particular a particular. Contamos con un sistema de tasación online visado. Para mayor información, entra ya a nuestra web isbast.com, isbast.com o comunícate al 600-656-0250 y un experto te atenderá. Recuerda, con Isbast, compras y vendes en tiempo récord. Turismo City, paga menos por viajar. Se viene la hora de almuerzo y no sé qué me gustaría comer. Ah, ya sé, me comería una hamburguesa doble, con queso y tomate doble, con papas fritas doble, ketchup doble y bebida doble. En Uber Eats es momento de disfrutar el doble. Así es, porque entre el 18 de noviembre y el 1 de diciembre hay 2x1 en Uber Eats. Sí, 2x1. Disfruta el doble tus platos favoritos pidiendo por Uber Eats, tu aplicación favorita para pedir comida a domicilio. Aplican términos y condiciones en p.uber.com/2x1. Ahora en noviembre, tu camión Jack Urban 1040 para 3 toneladas, con cuotas livianas desde 170.000 pesos con financiamiento Tanner. Revisa las condiciones en camionesjack.cl. Unidades carrozadas, furgón, carga general, con entrega inmediata. Precios especiales para flotistas. Encuéntranos en la red de sucursales Tercomac y concesionarios Jack a lo largo de todo Chile. Camiones Jack. Cambia tu perspectiva. Respalda y garantiza Derco. 14 grados. 14 grados en Santiago. Cooperativa, 9:30 minutos. 9:30 minutos. Un debate que genera opinión. El primer café en Cooperativa. En el primer café, ¿quién diría que por 12.900 pesos puedes tener 25 gigas más redes sociales ilimitadas para siempre? Bueno, en WOM se la jugaron por la libertad para que nunca te detengas de compartir. WOM, nadie te da más. Segundo bloque del primer café con Alberto Mayol, Eugenio Guzmán, David Morales y Osvaldo Andrade. Ya hemos hablado todo el primer bloque sobre el proyecto de ley que envió el gobierno para... bueno, que va a enviar, que ha anunciado el presidente de la República para poder, ¿no es cierto?, sin necesidad de estado de excepción. ¿Qué condiciones debería tener eso? Porque es interesante. Bueno, pero vamos a ver cómo en qué consiste. Discurre esa discusión. Claro, exactamente. La otra discusión que se está dando en el Congreso tiene que ver con las pensiones, ¿verdad? Recordemos que hubo un acuerdo entre el Ejecutivo y el Senado respecto a un 50% para los mayores de 80 años ahora y el resto con gradualidad hasta el 2022. ¿Qué dice la Cámara de Diputados? No. Nosotros queremos 50% para todos ahora. Entonces... se fue a comisión mixta. ¿Cómo avanzar en ese proyecto? Es normal que se esté discutiendo. Lo que pasa es que su información tiene un problema. Dígame, señor Andrade. Es que esto empezó en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados se aprobó una indicación para que el 50% fuera Jimena, para todos. Así es. Pero entonces, es que después no lo admitieron porque es inconstitucional. Pero como es inconstitucional si se aprobó, se votó y se aprobó. Pero después la pidieron retirarla. Escúcheme, la inconstitucional la declara alguien. Y en este caso no fue así. Entonces lo que le quiero decir es que a propósito de inteligencia, es de la... perdón, la estoy interrumpiendo. No. Discúlpeme. No, te estamos escuchando. Cuando uno va con un proyecto al Congreso y pasa por la Cámara y en la Cámara se toma una decisión, cualquiera esta sea, se va al Senado y se llega a un acuerdo, es de toda obviedad que cuando ese proyecto vuelva a la Cámara al tercer trámite, la Cámara va a insistir en su punto de vista. Claro. Entonces lo que tenemos hoy día es una tensión entre ambas cámaras que, con el mayor respeto, el señor ministro de Hacienda no previó. Él pide que se respete el acuerdo. Bueno, pero es el acuerdo que llegó con una parte del Congreso. Entonces es perfectamente lícito que la otra parte del Congreso, que ya había aprobado con anticipación aquello, diga, bueno, ¿y por qué no? Pero hagamos una salvedad. Recordemos que el gobierno pidió retirar la indicación. Yo también le voy a hacer una precisión técnica, que es la siguiente.
la declaración es un acto secundario respecto a la naturaleza del acto mismo. Es decir, como usted sabe, el Congreso tiene una serie de limitaciones respecto al carácter, en este caso, a las leyes que puede o las mociones que puede presentar. Y sabemos que en este caso no tenía la, digamos, la facultad para presentar un proyecto de esta naturaleza que aumentaba gasto, más allá si nos gusta o no ese cuerpo legal, que en este caso es la Constitución actual, y sin embargo lo hizo. Sí, claro. Ya, entonces sigue siendo inconstitucional. ¿Ya? En su naturaleza. Cecilia, y el gobierno pidió que se retirara esa evidente, indicación. como es juez y parte, no lo va a aclarar inconstitucional. El proyecto de las 40 horas aparentemente es inconstitucional, incluso yo mismo lo dije, y sin embargo, mírale, ya está en el segundo trámite. Pero mira, por favor. Mira, ¿sabéis lo que pasa? Lo que se llama política eso. Eso se llama política, se llama un rasgo de realidad. La indicación de la señora Osandón, es que ha hablado mucho usted. Ya le van a dar, deje que hablemos nosotros. Osvaldo, no solamente el idea, proyecto de la señora Osandón, en opinión de cualquier persona, es inconstitucional, pero fíjate que fue votado y aprobado por el órgano que debiera haberlo declarado inconstitucional. Lo que debiera hacer ahora entonces el gobierno, si siguen esa idea, es ir al Tribunal Constitucional. No lo hace. Y eso va a seguir tramitándose, pues. Ya. Ok, yo entiendo Morales. tu realismo político, Osvaldo, pero 30 años de habla. Ya, bueno. David Morales. ¿Sabes lo que pasa? Vamos al fondo del asunto, Cecilia. Sí, en el fondo. ¿Cuál es el fondo? El fondo es que el gobierno no está abriendo la billetera para solucionar la más grave crisis, al menos de los últimos 40 años. ¿Y por qué los senadores de la democracia cristiana llegaron a un acuerdo? Miren, no ha sido los senadores de la democracia cristiana, fue el senador Pizarro que está con su militancia suspendida. Pero más allá de eso, porque no quiero. ¿Los otros senadores no votaron a favor? No quiero centrar el debate en eso, Cecilia. Aquí hay una cuestión curiosidad. Pero es que hay una cuestión que es mucho más. No han votado nada, porque esto se votó en la Comisión de Hacienda. Y en la Comisión de Hacienda, el único senador cercano a la democracia cristiana es el senador Pizarro, pero más allá de eso, no quiero instalar el problema con el senador Pizarro, porque vamos a desviar la atención. Aquí hay un problema mucho más de fondo, y que lo hemos conversado en otras oportunidades. Aquí el gobierno pretende con 1.500 millones de dólares solucionar el problema de las pensiones. Eso no es ni la mitad de lo que no es ni la mitad de lo que se tuvo que poner para la reconstrucción. Entonces, aquí hay un problema que es mucho más profundo, y es, ¿vamos de verdad a asumir la crisis con la magnitud que tiene? A mí me da la impresión que el gobierno todavía no entiende la magnitud del problema. O sea, tenemos bonos soberanos, tenemos plata, tenemos superávit fiscal, tenemos responsabilidad fiscal, pero llegó el momento de romper el chanchito, y eso no es irresponsabilidad, Cecilia, porque cuando a un pensionado tú le dices que vamos a hacer gradualidad y tienen que venir primero los de 80, después los de 75, esa no es una respuesta realista. Cuando no das una respuesta en materia del salario mínimo y todavía no hay ninguna cuestión concreta, esa tampoco es una respuesta realista. Cuando no hablas del tema del CAE, que es el gran problema de los sectores medios, y no se hace ningún anuncio importante, sino que lo que se dice es que vamos a condonar los intereses y las multas, pero no hablas nada del saldo capital, no estás dando una respuesta concreta. Entonces, vamos a poder seguir discutiendo esto. Es evidente lo que pasó y lo que dijo Osvaldo en la Cámara de Diputados, que los diputados rechazaran esto. Primero, porque no están de acuerdo. Segundo, porque además el ministro de Hacienda, mostrando toda una impericia política, cuando hace un acuerdo con los senadores, señala que me voy a entender con esta Cámara porque es republicana, y da a entender que los diputados son unos irresponsables. Y resulta que gracias a esos irresponsables, el proyecto de reforma de pensiones del gobierno se puede estar discutiendo, porque fue la Cámara de Diputados la que aprobó la idea de legislar y la que hizo la primera. Entonces, ojo con eso.
Ojo con ese tipo Pero de cosas. hablemos de pensiones. Ahora, respecto a esto de romper el chanchito, economistas dicen que eso es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué economista? Espéreme. Bueno, el señor Eizaguirre acá... ¿Pero qué economista, Cecilia? Bueno, te estoy diciendo. Por eso, ¿pero quiénes son ellos? Pero espéreme, ¿cuál es la otra propuesta? Reforma tributaria ya, y aumentar los impuestos y que de ahí vengan los... Una reforma de 15.000 millones, no de 2.000. Pero ¿por qué digo? Yo no digo de manera despectiva que economistas, son los mismos economistas que nos han hablado durante 30 años de responsabilidad fiscal. Hoy día tenemos que ocupar los bonos soberanos. Hay 25.000 millones de dólares afuera. Bueno. La gradualidad se podría financiar perfectamente con los bonos, bonos soberanos. Hoy día hay que ir un poquito más allá. Y hay economistas en Chile que están planteando lo que yo estoy diciendo, y no es una irresponsabilidad, es decir, ¿cómo vamos a resolver una crisis de tamaña magnitud si nos enseñaron durante años que había que guardar la plata para momentos de crisis? Bienvenida realidad, llegó el momento de ocupar esa plata porque estamos en la crisis más grande de los últimos 40 años. Alberto Mayor. La palabra irresponsabilidad proveniente de los economistas que estuvieron a cargo de este modelo, ya sencillamente no vale nada. O sea, de responsabilidad en responsabilidad hasta la irresponsabilidad final. O sea, eso es lo que estamos pagando el precio de un país que tenía los números perfectos para presentarlos en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional y en la OCDE, y que tenía los hogares devastados en su calidad de vida porque el nivel de ingreso no permitía sostener los niveles de gasto por la mercantilización de todas las esferas de la vida cotidiana y por un sistema de cobros que batía todos los récords de precio a nivel latinoamericano y algunas veces incluso a nivel mundial para servicios básicos. Estamos hablando de eso. Entonces, la proporcionalidad es clave y aquí hay que entender por qué estalló esto y qué medida puede hacerla estallar de nuevo. Voy a ser bien claro y me van a disculpar, pero no tengo alternativa porque esto es sociología, no es un insulto. La gente lo que más repitió es el pico en el ojo. ¿Qué significa eso? Lo que significa es la existencia de una determinada forma de relación con la élite política y la élite económica, en la cual sencillamente, luego de que tú habías sido víctima de una sodomización, ya venía la diversión contigo, ¿ya? Esa situación significa la burla. Esa situación significa cuando a ti te dicen vamos a aumentar las pensiones justo desde la edad que es donde termina la esperanza de vida de Chile. O sea, en la esperanza de vida de los chilenos es de 80 años. Le voy a subir la pensión a aquellos, ¿ya?, que resulta que sobreviven a los 80 años. Que normalmente son los de las comunas más ricas. Vamos a subir la pensión primero. Pero por eso. Fíjate la señal pero la señal, o sea, justo a la edad, cuando estamos hablando de que las edades son un problema en el cálculo de la pensión, ¿ya? Y le decimos a la gente, no, sobre los 80 años, que es cuando en las comunas pobres la gente se muere 10 años antes que en las comunas ricas. Entonces la comuna rica viene hasta los 85, la comuna pobre viene hasta los 75. ¿Ya? Y entonces vamos a ver cómo avanza esta... Esos errores no pueden cometerse. Pero cuidado con 50% para todo lo que piden en la Cámara de Diputados, y recordemos también la baja de la tarifa del transporte. Osvaldo, usted nos invitó a hablar de pensiones. Yo quisiera hacer dos comentarios. Estoy hablando de pensiones, Osvaldo. Por eso yo le quiero hacer caso. Fíjese usted que el gobierno propone un subsidio para el ingreso mínimo obligatorio que no es imponible. ¿Y dónde está el problema de las pensiones ahí? O sea, no hay consideración en ese sentido. El subsidio que propone el gobierno para... Los 50.000 pesos. Exactamente, no es imponible. No va a pensiones. Primero. Segundo, ¿por qué no se resuelve ahora entonces el problema de los honorarios? Y en consecuencia se formaliza su tipo de contratación para que, por ejemplo, es tan simple como que se autorice a las instituciones públicas, particularmente a las municipalidades, que es donde hay el mayor número, para que puedan contratar vía Código del Trabajo y puedan incorporarse al sistema de pensiones. Tercero, cuando uno hace esta separación por edades, efectivamente estamos hablando del segmento más pobre, 60%, pero dentro del segmento más pobre, por razones simplemente de calidad de vida, las mayores de 80 son las que tienen mejores condiciones, porque son los que viven más, pues. O sea, es una señal absolutamente contradictoria con el sistema. Entonces, y usted, discúlpeme, yo le invitaría a que fuéramos a explicarle a una asamblea de adultos mayores, decir, mire, usted como es de 80 le va a tocar primero, a usted le toca después. Porque tiene 78. Porque tiene 78. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, eso es lo que fracasó. Eso es lo que fracasa.
Una cuestión de recursos, dice no, es el ministro de concepto, Hacienda, ¿no es es cierto? el concepto. No, pero recaude más. La gradualidad, y la gradualidad se podría afrontar hoy día con los bonos soberanos. Bueno, perfectamente. yo creo que Ya, y eliminar la gradualidad. O sea, yo más allá de que Eugenio efectivamente cuando alguien está amenazándote de una manera tan brutal como ocurre, no brutal en el sentido negativo, sino que es un riesgo tan inminente, efectivamente vas a buscar la mayor cantidad de recursos o la mayor número de recursos para poder afrontar la situación, que eso es un poco lo que está pasando. Pero pretender, y en ese sentido hay un carácter pedagógico, que todas las demandas, todos los problemas los resolver en simultáneo es un error, y yo creo que nadie lo está planteando, ¿no es cierto? Así es. Ok. La pregunta es por dónde empezamos. Yo no me voy a referir al de los 80, en todo caso no son 10 años de diferencia. Son 10 años. No, te mando el dato. No, bueno, después me mandáis los datos y yo te mando los otros datos. Ya. De dato en dato. Comuna por comuna. Sí, no es necesario que nos manden a nosotros los datos. No, porque es una discusión entre nosotros, no es un problema nuestro. No, profesor. Es un problema acá. Ya, Eugenio. pero a lo que voy es a lo siguiente. Profesores de plata de sala de parrilla y profesores de plata de sala de bajo. Claro, todas esas cosas. Ya. Pero el punto es que yo creo que no caigamos en que la política también sea incapaz de dar soluciones y veamos, bueno, qué cosas podemos hacer ahora y en un tiempo más. Esa gradualidad de la que tú mencionas, David, está muy bien, la que menciona Osvaldo, la que menciona Alberto. Pero ya, ¿cómo? ¿Dónde empezamos? No es un chanchito esta cuestión. No hay un chanchito ahí donde está depositada la plata. 37 días, Eugenio, hay que hacer algo ya. Pero seguimos con la cosa. Si ya pasó, pero es un contundido. No vamos a reconstituir y dijimos que la política opere. Pero mira, la gente hoy en día yo creo que sensatamente está diciendo ya aquí se ha administrado mal, bien, etcétera, etcétera, la política no reaccionó, después lo hizo bien. Pero si nosotros seguimos haciendo todo con este costundido, que ya no podemos hacer nada, ya pasaron esos 37 días o lo que fuere, bueno, veamos cómo afrontamos el tema de la gradualidad, cómo empezamos, dónde comenzamos. Aquí le damos prioridad, dice sí, está bien, pero porque hay un tema, es cierto, en esa gradualidad hay un tema de urgencia de ahora. Si yo te entiendo, pero David cuando Morales. te escucho, parece que no hubiese habido ninguna revuelta, ninguna crisis, parece que estamos antes del 18 de octubre. Pero oye, ¿cómo dices pero es que te quiero decir algo súper concreto. Pero no, la propuesta, pero tú siempre tú eres como ese interrogador, pero no, que todo lo que tú dices te lo malinterpretas. Si no te lo malinterpreto, hombre, lo que pasa es que yo creo que los mismos auditores, cuando están en la casa escuchándonos hoy día, o en su trabajo donde estén, parece que no estamos dando cuenta de la realidad de lo que está ocurriendo 37 días después. Pero ¿Y sabes lo que pasa? La propuesta de pensiones, la propuesta de pensiones que está haciendo el gobierno hoy día es más bajo que los últimos ofrecimientos que hizo antes del 18 el ministro Monkeberg. Lleguemos al siguiente acuerdo. Bueno, que en el tema Osvaldo pensiones Andrade. se desarrolle la tramitación del proyecto y ojalá se generen las condiciones para que sea parejo. Pero bueno, siguen, segundo, pongámosle ojo a lo que falta del proyecto de pensiones, porque eso todavía está completamente inmóvil. Me refiero al pilar contributivo. Ahí todavía no se ha avanzado nada. ¿Te acuerdas? Ahí que es el 5% de aporte patronal. Sí, eso está que una discusión está en sueño, pero que es una cosa absolutamente necesaria. Estaremos de acuerdo en eso. ¿Viste? O sea, démosle espacio al sistema político. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero por eso, démosle no nos espacio, olvidemos. porque si no, le estamos quitando todo el oxígeno al sistema político y necesariamente viene la pregunta, pero si, en 30 años no hemos hecho miles de cosas. La Cámara también es parte del sistema político. Entonces démosle también la posibilidad. Pero también la Cámara o lo que sea, la política se tiene que allanar que durante 30 años se toleró una serie de distorsiones, abusos le llaman algunos, otros le llaman más que abusos, o sea, robos o lo que fuera. Sí. Pero a menos que queremos que fracase la política. No tengo problema. Piensa tú que la gradualidad que se aprobó en materia de la rebaja de jornada, yo creo que es un profundo error. Es mi opinión. En Chile, si se aplica 1 hora por año, fíjate el siguiente dato.
casi más del 50% de los contratos indefinidos duran menos de un año. Entonces, si la realidad es por un año, al año esos viejos van a tener mermas en su salario. Eso se aprobó. Entonces hay que discutirlo, por supuesto que hay que discutirlo. Sí, bueno, pero un pequeño detalle. Una cosa, eso es cuando la celeridad te lleva a tomar un pequeño detalle. Entonces que el sistema político haga su pega. Hay un pequeño detalle, que el hecho de la necesidad de tomar medidas rápido no tiene que ver solamente con aliviar la dimensión objetiva del problema social, sino de la capacidad de reconstrucción de la confianza en la política. Sí, señales, muy bien. Y señales inequívocas. Cuando la señal es chipeo, confusa, cuando la señal es más o menos, es peor. Es mejor no tomar ninguna decisión. O sea, cuando agotas la cosa exactamente. Entonces cuando tú vas y dices, miren, 4 medidas juntas que ahora vamos a empezar a trabajar para viabilizar, pero las medidas están aquí, sobre la mesa, que incluyen todos los elementos críticos del país, ¿ya? Que nosotros que hablamos ahora, que puede incluir transporte, qué sé yo, y en ese momento tú dices, mire, ¿y sabe qué? A ver, ¿qué costaba? Porque esa es la verdad. Hablemos de presupuesto, po. ¿Qué costaba, en vez de decirle a los adultos mayores que el transporte público va a costar 30% menos, 40% menos, qué costaba decir gratis? Si la verdad es que el transporte público que tenemos no es un transporte público para los adultos mayores sea cómodo. Entonces, la verdad es que no es algo que los adultos mayores busquen ocupar normalmente, porque de verdad las horas punta para un adulto mayor es imposible prácticamente, y en este momento además el metro tiene las escaleras mecánicas, los ascensores prácticamente inutilizados. Y además la rebaja era para los adultos mayores pensionados, por lo tanto ni siquiera tenía que inventar otro sistema para aplicarlo. Bueno, a algunos le puede parecer ¿qué es esto? Pero el senador Osandón, por ejemplo, dice, cuando sentamos a las AFP en esta discusión y propone cobrarle un royalty a las AFP y para tener más financiamiento. Bueno, el senador Osandón, él predijo todo esto, ¿no? Eugenio sí, pero más allá de eso, no sé, es una de las ideas pero lo que está señalando el senador Osandón es de toda lógica, Cecilia, si en la propuesta de modificación de reforma tributaria no se está tocando a los súper ricos. No hay un peso más de los dueños de la AFP, de los dueños de la ISAPRE, de los dueños de los bancos, de las grandes concesionarias, de la gran minería del cobre. No hay un solo peso que todos esos grupos económicos paguen más. Y obviamente lo que dice el senador Osandón es tocar a uno de esos, que además... Pero es muy lateral. Lo que tiene que decir el senador Osandón, que además es un portador de la calle, como él mismo se autodefine, lo que tiene que decir es que el porcentaje de aporte del empleador tiene que ir a un fondo con una administración distinta de la capitalización individual. Si ese es el problema. Pero no conozco toda la declaración, solo esa parte. Y la solidaridad porque él lo hizo a través de Twitter. Eso es plata fresca. Bueno, el senador un par de puntos de solidaridad es plata fresca además para el sistema. Bueno, y eso no se ha querido entender tampoco. Recordemos que hoy hay anunciado una jornada de protesta porque se han convocado una huelga general, un paro, en fin. Siguen, ¿no es cierto?, las movilizaciones, en fin. Alberto, tú como sociólogo, y Eugenio también, a ver... ustedes no, David, nosotros no, esto lo ustedes en otro momento, pero lo que está pasando... Venimos a hablar por 30 años de silencio. Alberto, lo que ha pasado en los centros comerciales y en particular en la dehesa. El otro día, y ayer hubo otro encontronazo ayer donde una persona incluso disparó un balazo, no hirió a nadie, pero ese enfrentamiento que es como... Bueno, es o sea, a ver, lo que se manifestó acá es una sensación de fractura con la élite. Es una de las dimensiones de la problemática, es la fractura con la élite que traicionó. Esa élite que traicionó, no solamente traicionó, sino que además en un momento determinado devino en burla, que fue gran parte de lo que, y devino en burla incluso de las autoridades, que lo hicieron muchas veces, entiendo yo, sin querer, pero la ciudadanía no solo interpretó, sino que en algunos casos fue bastante objetivo, que había detrás de aquello una situación burlesca, aunque haya sido sin dolo. En medio de esa situación, había muchas personas en Chile que consideraban que era un signo de clase, ¿ya?, efectivamente denostar. Era una señal. ¿ya? O sea, era una señal de que yo no pertenecía a ese otro mundo y tenía cierta legitimidad hacerlo. Y eso rotear. Y eso se acabó.
Eso se acabó. Y se acabó en este momento porque los chilenos dijeron, y por eso de la Plaza de Italia se empieza a llamar Plaza de la Dignidad. Y sencillamente van a los lugares a decirle, mira, esto se acabó, y la gente le responde diciéndolo, no se va a acabar porque vamos a defender esto. Y se configura un conflicto social. Esa es la fractura, esa es la explicitación de la fractura. Es otra explicitación más, como los problemas en la política, y como esto estalló por todas partes, lo estamos viendo de todas las maneras pensables y posibles. ¿Ya? Vamos a seguir viéndolo, pero si no somos capaces de resolverlo, y no somos capaces de poner allí una dimensión cultural que permite acabar con esto no como manifestación, acabar con efectivamente el fenómeno profundo, entonces vamos a fracasar como sociedad. Bueno, pero eso me imagino llevará muchos años poder cambiar eso que se llama el clasismo. El problema es que no tenemos ese tiempo. Si la crisis por definición es falta de tiempo, entonces ahora tenemos un problema que tenemos que resolver ahora. Y claro, hay que eliminar el clasismo en 5 minutos, es difícil, pero ¿sabes qué? El problema es que vamos a tener que ser capaces. Bueno, nuestro ideólogo inventaron un sistema para resolver este asunto. Osvaldo, ¿sí? ¿Sabe cuál fue? Somos todos de clase media. ¿Quién es el ideólogo? No, nuestros ideólogos. Dijimos. Nuestros. Somos todos destacados académicos, han conversado sobre esto. Uno lo lee en la prensa. Que todos seamos clase media. Somos todos. No es un deseo, es una afirmación. Entonces, como somos todos de clase media, estas cosas son completamente inusitadas. ¿Cómo es posible que todo el mundo que es de clase media se genere estas cosas en la dehesa? Pareciera ser que estaban equivocados estos niños. Claro. Bueno, Eugenio, algo yo concuerdo con lo que dice Alberto. La única distinción que creo yo que yo haría es que hay resabios, yo creo, de una estructura social que fue desapareciendo y ha ido desapareciendo hace harto tiempo. O sea, desde los 60 hasta el día de hoy ha ido desapareciendo el rol que tenían esas élites tradicionales y hoy en día prácticamente ni siquiera es significativa. O sea, basta ver, ¿no es cierto?, la composición de apellidos que hoy día existen y son completamente distintos a los que de esa élite tradicional. Pero junto con eso también, fueron cayendo ciertos símbolos. O sea, la palabra, o sea, el significado que tenía probablemente esa palabra, comillas, roto tal por cual, que antes tenía una significación muy distinta de abolengo y de condición no solamente económica, sino que social, hoy día simplemente es económica. Es básicamente económica, porque tú comprenderás que cuando uno ve los fenotipos, o sea, las características de la persona, que le diga roto a este otro, bueno, sí, no tiene mucho, no tiene mucha fuerza. Bueno, sí, o sea, y en ese sentido había un cambio. Yo creo que está bastante, o sea, el contenido, el significado es más bien de clase, pero en un sentido económico, clase en el sentido más clásico del término. Y yo creo que se está extinguiendo, porque también convengamos otra cosa, cuando nosotros hablamos, y esto es muy interesante en los estudios de castas, por ejemplo en la India, o sea, cuando tú ves que todos logran distinguirse a pesar de que estén al ladito, muy cercanos en términos de casta, entonces uno le dice al otro, y esto hay un estudio etnográfico bien interesante, sí, yo pertenezco aparentemente soy de la misma casta que tú, pero yo no como de esto. Claro, que tiene que ver con el sentido de la contaminación de alimentos, etc. Sí. Bueno, yo creo que hoy día tenemos una sociedad bastante compleja en donde todos nos estamos en una lucha, en una competencia por diferenciarnos fuertemente. Sí, pero mira, yo acepto Alberto, una cosa muy cortita, sí. Acepto el argumento, pero cuando llegaste a la India me perdí. Hay un pequeño punto. Hay un pequeño punto que quiero marcar. Todo el camino de clasificación social se basó en la capacidad de apropiación de bienes en una sociedad de consumo, y eso te permitía una especie de espacio meritocrático en el cual si tú ganabas bienes eras más. Pero llegó el punto cuando muchos chilenos estaban logrando eso a mucho costo, con mucha plata perdida, con deuda, en fin, mucha deuda. Cuando llegaste a eso, de repente te dijeron, ¿sabes qué? Pero te quiero hacer 2 preguntas. Una, ¿de qué colegio vení? Y 2, ¿y por qué no eres rubio? ¿En qué barrio vives? Entonces cuando te dijeron esas 2 preguntas dijiste, oye, pero todo el camino para esto. Pero Alberto, ya, vamos a ir a comerciales y seguimos en el primer podemos café. Seguir después para explicar la India. ¿Quién diría que por 12.990 pesos puedes tener 25 gigas más redes sociales limitadas para siempre? En WOM se la jugaron por la libertad para que nunca te detengas de compartir. WOM, nadie te da más. A la vuelta, noticias y el último bloque del primer café. Hasta las 10:30, el primer café corre por cuenta de Cooperativa. ¿Dónde anda, mijito?
Matías, te llamo hace rato y no me contestáis. Yo misma te voy a ir a buscar, ¿ah? Para el colegio te cuesta levantarte y ahora, claro, desde tempranito en la calle. Más encima de nuevo me sacaste la sartén. Ay, cabrón. Que todos puedan expresar su opinión. ¡Nos importa! Pórtate a WOM con un plan de 25 gigas y redes sociales libres para siempre por solo 12.990. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. Cada lunes a las 9 de la noche, Creciendo Juntos. Un espacio para seguir aprendiendo de nuestros niños y niñas. Acompañar y compartir cada etapa. Creciendo Juntos. Invita Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. ¿Y Luchito, cómo estuvo el viaje? 180.000 kilómetros me mandé casi al hilo. 6 días arriba el camión. Hizo calor, hizo frío. Y no es de soberbia, pero el camino no era fácil. Pero bueno, estamos como nuevos. ¿Como nuevo? Ya. Sí, pues como nuevo. Si el New Cascadia Mecánico viene con 2 años de mantención incluida, un precio de venta nunca antes visto, compadre. Es como si los kilómetros no contaran. Como New, ¿ah? Como nuevo. Válido para New Cascadia Mecánico. 2 años de mantención, esos 180.000 kilómetros, lo primero que ocurra. Operaciones carreteras según pauta de 60.000 kilómetros. Solo hasta el 30 de noviembre. Se viene la hora de almuerzo y no sé qué me gustaría comer. Ah, ya sé. Me comería una hamburguesa doble, con queso y tomate doble, con papas fritas doble, ketchup doble y bebida doble. En Uber Eats es momento de disfrutar el doble. Así es, porque entre el 18 de noviembre y el 1 de diciembre hay 2x1 en Uber Eats. Sí, 2x1. Disfruta el doble tus platos favoritos pidiendo por Uber Eats, tu aplicación favorita para pedir comida a domicilio. Aplican términos y condiciones en p.uber.com/2x1. Oye Siri, ¿cuál es la revisión técnica más cercana? ¿Para qué? Si Seguros Falabella la hace por ti gratis. Un seguro más vale tenerlo y con Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura y llévate una gift card de 40.000 pesos para deducible 5 UF. Contrátalo ya y aprovecha las mejores asistencias. Revisión técnica, grúa 24/7, conductor de reemplazo y muchas más. Más información en segurofalabella.com. En Seguros Falabella estamos contigo. Cooperativa, 10 de la mañana. Neumáticos Westlake, el cambio inteligente. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando eliges neumáticos? ¿Neumáticos? ¿Cuándo fue la última vez que elegí neumáticos? Ya ni me acuerdo. La marca, medidas. ¿Por qué no me preguntan de qué está compuesta la materia oscura del universo? Pero elegir neumáticos. Tranquilo, elige neumáticos Westlake. Innovación, seguridad, conveniencia. Westlake, el cambio inteligente. Encuéntralos en nuestra red de distribuidores y oficinas Alfa o ingresa a www.westlake.cl. Noticias ahora en Cooperativa. ¿Qué está pasando en estos momentos? Lo cuenta Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días. Cecilia, buen día. Estamos en La Moneda. Estuvo también ahí temprano Human Rights Watch. También van a haber novedades en minutos con este proyecto para que Fuerzas Armadas vigilen la infraestructura crítica. Nos cuenta Valentina Godoy. ¿Qué tal? Buen día. Sí, hola Gonzalo. El presidente Piñera tuvo ya la reunión con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Todo esto en la previa de la presentación que va a hacer este organismo de su informe sobre la situación de Chile, una reunión de alrededor de 1 hora donde expuso previamente sus conclusiones al mandatario. Ya terminado eso, el presidente Sebastián Piñera debiera bajar en cualquier minuto acá al patio de Los Naranjos para firmar ya este proyecto que permitiría a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica sin necesidad de decretar estado de excepción. Ya está instalado el podio presidencial, también la mesa para la firma de este proyecto, en el que va a participar también el ministro de Defensa, Alberto Espina, un proyecto que ya lo ha anunciado el gobierno, va a ingresar con discusión inmediata al Senado. Gracias, Valentina. Volvemos entonces cuando sea necesario. Buen día. Estamos también en Lo Barnechea. Habló Carabineros por la detención de una persona que disparó ayer en ese lugar. Estamos con María Paz López. Buen día. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buen día. Sí, más antecedentes sobre la detención de este hombre de 61 años que fue identificado como Francisco Javier Campla Livensey, quien ayer, luego de que un grupo de manifestantes bloqueara el tránsito en cercanías del Mall Portal
la dehesa y esperando el cambio de luces del semáforo para poder seguir manifestándose. Es en ese momento en que este hombre de 61 años extrae un arma de fuego y dispara contra este grupo de personas que se encontraba protestando, una situación que vio Carabineros que se encontraba en ese sector, lo que permitió rápidamente su detención. Afortunadamente ahí no hubo lesionados. Quien entregó los detalles fue el mayor Ignacio Toledo de la 53ª Comisaría de Lo Barnechea. En Avenida La Dehesa con calle Comandante Malbec quedó un grupo de jóvenes que esperando a la luz roja del semáforo esperaban para poder descender a la calzada y continuar su manifestación, y al cambio a luz verde ellos procedían a subir a la acera. Fue en estas circunstancias en que una persona que circulaba en su vehículo por Avenida La Dehesa en dirección al norte, al ver esta situación en que los jóvenes bajan a la calzada, desde el interior del vehículo procede a hacer un disparo en dirección a este grupo de manifestantes. ¿Hacia las personas que estaban manifestando? Hacia las personas. Eso es lo que manifiestan las propias víctimas, en este caso, que se encontraban en el lugar. Al percatarse de esta situación, Gonzalo, Carabineros procede a la detención de este hombre. Se revisa su vehículo, en el cual se encuentran 2 armas de fuego. Ambas están inscritas, pero no a su nombre. Una de ellas a nombre de un familiar que se encuentra ya fallecido, y la otra se está investigando a quién pertenece. Con cuál arma finalmente es la que dispara es lo que está determinando el Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Este hombre de 61 años va a ser formalizado durante esta jornada por homicidio frustrado y porte ilegal de arma de fuego. A partir de las 11 de la mañana en el Centro de Justicia, entonces. María Paz, muchas gracias. Buen día. Estamos también en Valparaíso, en el Congreso Nacional. Se sigue discutiendo la ley de presupuesto en comisión mixta. Jorge Espinosa, buen día. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. Desde hace algún rato ya sesiona esta comisión mixta para resolver las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado en materia del presupuesto para el próximo año. En los primeras intervenciones, el diputado socialista Manuel Monsalve dijo que no perdería ni un minuto discutiendo respecto del acuerdo alcanzado por el gobierno en el Senado, porque todos sabemos que no es vinculante para los diputados. Mientras que el senador Juan Antonio Coloma de la UDI dijo que no se pretenda instalar que aquí todo parte de cero, porque eso no es así. Los temas que se deben despejar en esta comisión mixta, entre otros, son las pensiones básicas solidarias, la tarifa del adulto mayor, que está más o menos despejado, el per cápita de salud y la condonación de deudas intereses para los deudores del crédito con aval del Estado. Recordemos que durante la tramitación del presupuesto hay 2 acuerdos, uno en la comisión especial mixta, otro acuerdo en el Senado, y hace pocos instantes el ministro Ignacio Briones dijo esperar que este último se respete. El Congreso tiene plazo hasta la medianoche de hoy para despachar todo el presupuesto 2020. Jorge, muchas gracias. Buenos días. Algunos problemas también en las calles de Santiago, en el metro más bien. Tomamos contacto con Jan Penjan. Buen día. Sí, ¿qué tal, Gonzalo? Recorriendo las calles de la región metropolitana, lo que ocurre durante esta mañana, destacar que ya lo habíamos contado, la estación de la línea 4A Santa Rosa se encuentra cerrada, también sin detención de trenes, todo esto a raíz de protestas también de pobladores que se han realizado en la intersección de Avenida Santa Rosa con Américo Vespucio. Es por esa razón que esta estación Santa Rosa se encuentra sin detención de trenes y tampoco está operativa. Recordemos que recién fue durante esta semana, ayer para ser más exactos, que esta estación comenzó a ser parte nuevamente del trazado de la red del metro de Santiago. Sin embargo, ya durante esta jornada se encuentra, al menos en este momento, cerrada a raíz de estas protestas, principalmente en el exterior. Destacar también al cierre, Gonzalo, un choque que se produjo ahí en Avenida Grecia con Avenida Macul. Está trabajando personal de bomberos, se está ocupando una de las pistas en ese sector a raíz de un choque donde se vieron involucrados al menos 13 vehículos en esa intersección ahí en la comuna de Macul, Gonzalo. Jan, muchísimas gracias. Buen día. Estamos también en la ANFP, están llegando los presidentes de los clubes. Francisco Caneos, buen día. Estamos en el contacto con Francisco Caneo en la ANFP. Hay que tomar decisiones ahí con respecto a la continuidad del torneo. Ya vamos a estar con eso en cualquier momento. Por supuesto, atentos
a las 11 de la mañana lo que ocurra con la formalización de la persona que disparó allá en el sector de la dehesa, también en La Moneda, que en cualquier momento se firma este proyecto de ley, y también en la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos con el informe de Human Rights Watch. Gracias, Gonzalo Aguirre. En cualquier momento más noticias entonces acá en Cooperativa. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día. Seguimos, último bloque del primer café con Eugenio Guzmán, Alberto Mayol, Osvaldo Andrade y David Morales. Tenemos el tema derechos humanos, como comentaba recién Gonzalo, acaba de terminar la reunión del presidente con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Va a entregar este informe. Ya se entregó el informe de Amnistía Internacional, que el gobierno rechazó muy fuertemente, porque ese informe hablaba de violaciones a los derechos humanos generalizadas. Y comentarles que la directora ejecutiva de Amnistía Chile, Ana Piquet, denunció que recibió una amenaza de muerte después de la publicación de este informe, que a través de un mail, un correo electrónico, dice, con contenido amenazante. Hasta aquí ha sido el único incidente, pero dice que están haciendo las gestiones para denunciar el caso. Pero bueno, a ver. Esto es grave, A ver. Perdón. Sí, no, yo quiero solidarizar con Ana Piquera, a quien conozco mucho, fuimos compañeros en la universidad y además una tremenda profesional, así que quiero partir solidarizando con ella. Bueno, pero el informe de Amnistía Internacional. Es muy grave por lo siguiente. Primero, porque si se consolida la idea de que ha habido una práctica generalizada y sistemática de violación de derechos humanos, la responsabilidad recae en el presidente de la República. Y un gobierno que tenga esa estigmatización o esa conceptualización es un gobierno que se expone, que su legado finalmente, sin perjuicio de la crisis social, el estallido, su legado va a ser que después del gobierno de Pinochet, en este gobierno de la derecha, entonces yo creo que en esto hay que ser cuidadoso, lo quiero decir así. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la Amnistía Internacional debe ser cuidadoso? No. Yo digo que yo quiero ser cuidadoso. Y creo que hay que ser cuidadoso porque yo esperaría el informe de Human Rights Watch, esperaría el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, esperaría el informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y sobre la base de esa información completa emitir un juicio. Porque lo digo de otra manera, si ocurre que el informe de Human Rights Watch es contradictorio al de Amnistía, tenemos un lío. Entonces, y además en un tema tan relevante y tan grave como esto, lo que pareciera ser que no hay ninguna duda es que ha habido violaciones de los derechos humanos, que estas violaciones han sido cometidas por agentes del Estado, pareciera ser que en eso no tenemos dudas. El punto es la sistematicidad, que finalmente es lo que define, porque si es sistemático y generalizado, hay una decisión política al respecto de eso. Yo no me atrevería a hacer esa afirmación, tampoco a desmentirla. Por eso digo que hay que ser cuidadosos. Una curiosidad, cuando hablamos de generalizado, ¿es lo mismo que sistemático? ¿Generalizado es una decisión de un gobierno? No es lo mismo. No es lo mismo, porque generalizado es que involucra a mucha gente desde el punto de vista arbitral. El sistemático es algo que es producto de una política, ¿no es cierto? Hay una decisión política por eso digo que hay que tener cuidado en estas cosas, porque es un tema delicado, ya te reitero, Cecilia, hay lo que no, a ver, este gobierno va a terminar en algún momento y yo creo que sería muy inconfortable para el gobierno y particularmente para el presidente que la estigmatización o el juicio político nacional e internacional sea que en su gobierno se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Por eso creo que el primero que tiene que estar dispuesto a colaborar con eso, y creo desde ese punto de vista que la decisión de confrontar el informe de Amnistía Internacional de la forma como se hizo, rechazándolo, porque acuérdense que es la misma Amnistía Internacional que cuando se refería a Venezuela, este gobierno la respaldaba plenamente, y eso no hace tanto tiempo. Entonces creo que en eso también, a propósito de la inteligencia, el gobierno nuevamente comete un error. A ver, el informe de Amnistía Internacional, para dejarlo en claro, lo que habló es de violaciones a derechos humanos generalizada, y la parte donde genera esta reacción del gobierno es cuando dice la intención de las fuerzas de seguridad es clara,
dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. Uno de los párrafos. Esto generó también que las Fuerzas Armadas salieran a defenderse, lo que que también fue polémico, porque si eran una Fuerza Armada deliberante o no. Después salió el ministro de Defensa respaldándola, en fin, eso fue respecto a este informe. ¿Cuál es la mirada de ustedes sobre esto? ¿Y está hablando el presidente de la República? Vamos, Valentina Godoy, te escuchamos. Sí, habla el presidente de la firma de este proyecto para que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica. Pasamos a escuchar. Después de escuchar con atención y con humildad la voz de la gente y las legítimas demandas por un país con mayor justicia, con mayor equidad, con menos abusos y con menos privilegios, estamos impulsando una agenda social que incluye un aumento de un 50% en las pensiones básicas solidarias y en la pensión o el aporte previsional solidario. Esto va a favorecer a 1.600.000 chilenos y chilenas. Además, una reducción de un 50% en el costo del transporte público para nuestros adultos mayores. Una reducción significativa en el precio de los medicamentos y una mejora en la calidad y oportunidad de la atención de salud. Una reducción en los precios de la electricidad, del transporte público, un congelamiento en los precios de los peajes y además la creación de un ingreso mínimo garantizado que en Chile no existe, de 350.000 pesos mensuales. Estos son parte de los componentes de la agenda social que esperamos que muy pronto lleguen a aliviar y a mejorar la calidad de vida de millones y millones de compatriotas. Segundo, y con la valiosa colaboración de un amplio grupo de parlamentarios que lograron un acuerdo histórico una madrugada de un día viernes, estamos avanzando en una hoja de ruta que nos va a permitir tener una nueva constitución en la cual la ciudadanía va a tener una activa y efectiva participación. Tercero, estamos impulsando una agenda para bajar las dietas de los parlamentarios y los ingresos más altos del sector público y al mismo tiempo combatir con fuerza los abusos y los privilegios y muy especialmente las conductas monopólicas o anticompetitivas que dañan a nuestros ciudadanos. Y además fortalecer la capacidad de la sociedad chilena para defender con mayor oportunidad y eficacia los derechos de los trabajadores y de los consumidores. Cuarto, estamos impulsando una agenda para fortalecer el orden público, la seguridad ciudadana, la paz social. Y para eso es muy importante, y se lo pido con respeto al Congreso, que acelere la discusión y aprobación de leyes que hemos presentado como gobierno hace meses y en algunos casos más de un año, y que son muy importantes para recuperar el orden público y la seguridad ciudadana. Como por ejemplo, la ley de modernización de carabineros, la ley que crea un nuevo sistema de inteligencia nacional, la ley que crea un estatuto de protección a nuestras policías, la ley anti-encapuchados, la ley anti-saqueo y vandalismo, la ley anti-barricadas. Todas estas leyes nos van a dar más y mejores instrumentos para protegerlo a usted, a su familia, para que usted pueda vivir en paz, pueda estudiar en paz, pueda trabajar en paz y pueda vivir en paz. Hoy vamos a dar un paso más, porque firmaremos y enviaremos al Congreso, y con la máxima urgencia, un proyecto de ley que va a permitir a nuestras Fuerzas Armadas colaborar en la protección de la infraestructura crítica de nuestro país. Esa infraestructura crítica que es esencial para la vida de millones y millones de compatriotas y es esencial para el normal desarrollo de nuestro país. Esta ley va a tener dos grandes beneficios. En primer lugar, proteger mejor esa infraestructura crítica para los chilenos, como por ejemplo las líneas de transmisión, plantas eléctricas, para que no se corte la electricidad.
como por ejemplo las plantas de agua potable, para que todos tengamos este suministro, los sistemas de telecomunicaciones, los hospitales, los puertos, los aeropuertos. Quiero decir que en estos últimos 35 días, mucha de nuestra infraestructura básica, relacionada con el suministro eléctrico, el agua potable, las telecomunicaciones y la salud, han sufrido ataques violentos que han puesto en riesgo estos servicios básicos. Pero hay un segundo beneficio de esta ley, que es que va a permitir liberar a muchos carabineros para que en lugar de que estén protegiendo esos lugares estratégicos, puedan estar en las calles, en las plazas, en los parques, protegiendo la seguridad de los ciudadanos, de las familias y de los hogares de los chilenos. De esta forma, vamos a poder concentrar a carabineros en las labores de orden público y para tener mayor presencia policial. Y quiero dejarlo muy en claro. Esta ley que permite la colaboración de las Fuerzas Armadas no va a significar ninguna restricción a las libertades y derechos de los chilenos, como sí lo contemplan los estados de excepción constitucional. Pero además, no va a significar tampoco que las Fuerzas Armadas estén involucradas o participen en el orden público. Esa tarea va a quedar radicada en nuestras fuerzas de orden y seguridad. Y finalmente, el quinto punto o pilar de nuestra acción como gobierno. En los próximos días vamos a presentar al Congreso y a todos los chilenos un plan de reconstrucción de todo lo que los violentistas han destruido en los últimos tiempos y que son obras tan importantes para los chilenos. Y adicionalmente un plan de reimpulso de nuestra economía, que sin duda se ha visto severamente afectada por los hechos violentos de las últimas semanas y por los desórdenes públicos de las últimas semanas. Lo que haremos con este plan de reimpulso de la economía es recuperar nuestra capacidad de crecer, de crear empleos, de mejorar los salarios, de crear oportunidades para las pymes. Y de esa manera vamos a poder lograr que nuestra economía se ponga de pie y recupere su rumbo hacia el progreso y el desarrollo. Creemos sinceramente que con estos 5 pilares que el gobierno está impulsando, estamos actuando, escuchando con humildad y con atención la voz de la gente. Y estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para aportar con actitudes y con acciones concretas a que esos 3 grandes acuerdos que le propusimos a los chilenos, el acuerdo por la paz, el acuerdo por la justicia social y el acuerdo por una nueva constitución, puedan avanzar con la participación y el apoyo de la inmensa mayoría de los chilenos. Pero para que esto sea realidad, es absolutamente esencial que todos los que creemos en la democracia, todos los que amamos la paz, unamos nuestras fuerzas y nuestras voluntades para recuperar la paz social y para condenar en forma categórica todo tipo de violencia, venga de donde venga. Muchas gracias. Presidente, a continuación, las preguntas presidente de la República. Hasta ahí las palabras del presidente Sebastián Piñera. No recibe preguntas del mandatario, al menos por ahora. Se instala ya a la mesa para firmar este proyecto. Gracias, Valentina Godoy. Entonces, ahí estaban las palabras del presidente de la República. Desde La Moneda, nos quedan unos minutos acá en el primer café. Tal vez reaccionar a lo que ha anunciado el presidente. Ha hablado del número 1, la agenda social, donde ya ha recordado pensiones, transporte, ingreso mínimo, medicamentos, el proceso constituyente, el punto 3, seguridad social, ¿no es cierto? Reforma carabinero, inteligencia, la ley de protección a la policial, la ley antisaqueo, antibarricadas, antiencapuchados. Y también máxima urgencia le pone al proyecto de ley que permitirá que las Fuerzas Armadas cuiden las infraestructuras críticas. Ahí se explayó un poquito, ¿no es cierto?, para decir de qué estaban hablando. Electricidad, las plantas de electricidad, de agua potable, telecomunicaciones y también puertos, aeropuertos, hospitales. Y además que eso servirá para liberar a los carabineros. Entre otras cosas ha anunciado el presidente. A ver, ¿qué reacciones acá en el primer café? Emocionante. Alberto Mayor. ¿Qué se puede decir? O sea, que dijo lo mismo. O sea, hizo reunió los antecedentes de la última semana
y consideró que se recetó decírselo al país todo junto, creyendo que efectivamente ese era el cañonazo de impacto social. A mí me parece vergonzoso, pero además lo más grave, si no se resuelve esto rápido y no hay capacidad de reacción política rápido, esto va a ser una catástrofe para el país. Es así de simple. Entonces, el sentido de urgencia del presidente es nulo, el nivel de realismo es nulo, es una conducta completamente absurda. Permítame decirlo Osvaldo Andrade. de la siguiente manera. Hoy día hay un paro nacional. Sí. Hay barricadas, nada que tenga que ver con infraestructura crítica. Nada. Todo lo que estamos conociendo tiene que ver o con la dehesa o con las calles, con los caminos, qué sé yo. Y el presidente en este cuadro nos dice lo que ya está en curso, digamos, porque no hay nada muy novedoso, y lo novedoso es un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan cuidar infraestructura crítica. Mientras en el país estamos en un paro nacional que no tiene que ver con la infraestructura crítica. Entonces hay un problema de disociación de lo que es la realidad. ¿Y qué debería anunciar para que tenga que ver con el paro? Que contrató un psiquiatra, porque... Claro, que contrató un psiquiatra, porque de verdad estamos hablando de problemas con la realidad. Debiera enfatizar una agenda social contundente y decir que la va a financiar con una reforma tributaria sustantiva. Exacto. También anunció un plan de reconstrucción de todo lo que se ha dañado y un plan para reimpulsar la economía. David Morales. Yo quiero manifestar mi profunda preocupación. La verdad es que tiendo a pensar que el presidente no tiene conciencia de la magnitud del problema. Se necesitan con urgencia medidas en el ámbito social, se necesitan medidas urgentes. La movilización no va a parar con este tipo de anuncios, Cecilia. De verdad que estamos en una situación complejísima y lamentablemente quien gobierna el país no tiene claridad de lo compleja que está la situación. Eugenio Guzmán. Mira, a ver, yo creo que respecto a infraestructura crítica sí hay problemas. Ayer se quemaron el hospital de Coquimbo. El otro día, no, sí. fue la semana pasada. O sea, yo creo que pero déjame hablar. Eugenio. Si yo no te interrumpí. Yo creo que hay infraestructura crítica afectada, están carreteras e infraestructura crítica. Hay una declaración que se hizo ayer o antes de ayer sobre la gente del gremio El Rodado respecto de su situación, es bastante delicada. Los camioneros que amenazan un inminente paro porque no les garantizan la libre circulación. Pero eso no se resuelve con... No, pero espérate, pero primero quiero poner respecto en la discusión de que sí hay un problema de infraestructura crítica afectada o amenazada. La pregunta es cómo lo solucionamos y bueno, ahí es discutible, como decía Osvaldo, bueno, que llegue el proyecto y ahí se discutirá en la Cámara. Y yo diría que hoy día estamos todos llamados, es cierto el tema social, es cierto que probablemente le falta contundencia, es cierto que probablemente es un error repetir todas las veces, ¿no es cierto?, lo que se va a hacer o lo que se ha hecho, porque no viene al caso, creo que es un error comunicacional, pero sin embargo hoy en día también la política tiene un desafío de decir cómo le resuelve a esa persona que se transporta de Santiago a La Serena, de Santiago a San Antonio, etcétera, ciertas condiciones mínimas de seguridad. Y eso es lo que estamos discutiendo hoy en día y que no es menor. Estamos terminando, ¿no es cierto? Yo quiero hacer un pequeño llamado al alcance. Hoy día siguen discutiendo en un rato más los presidentes de todos los partidos que firmaron el acuerdo, en el fondo los detalles para poder implementarla. Yo quiero hacerle un llamado a implementar el proceso constituyente, disculpen, y yo quiero hacerle un llamado a los partidos de gobierno, porque la verdad es que ayer, después de una larga jornada, prácticamente se rechazó todas las propuestas que había hecho los presidentes de los partidos de oposición, y quiero hacerle un llamado porque no se entendería que no pudiéramos avanzar, por ejemplo, en una representación efectiva de los pueblos originarios y de las mujeres en este proceso, y aparte del voto de los chilenos en el exterior. Y aprovecho
de hacer una aclaración. La propuesta nuestra de la democracia cristiana en materia de género era paridad, 50-50, no solo al momento de postular, sino que también en la elegibilidad, y quiero aclararlo porque en algunos medios salió una cuestión distinta, pero 60-40. Así es que quiero señalar eso con mucha fuerza y hacer un llamado a que tomemos conciencia entre todos. Yo creo que todos tenemos que seguir en el fondo entregando un poquito más para que esto pueda avanzar. Bueno, ya tendremos tiempo la próxima semana de seguir discutiendo este tema. Dejemos pendiente lo de la India para que no... lo de las castas. Pero eso puede ser cuando no, podría ser acompañado de una Eugenio Guzmán, David Morales, Alberto Mayol, Osvaldo Andrade, que les vaya muy bien.